Bueno. Bueno, muy buenos días, chicos. Recordemos que hoy es nuestra primera clase del segundo periodo. Vamos a realizar la clase en matemáticas enfocada, la temática general va a ser las aplicaciones de las funciones trigonométricas, ¿listo? Esta acústica aumentando. Específicamente nos vamos en esta clase a desarrollar la competencia de la formulación y ejecución. Recordemos que esta competencia, el objetivo como tal es la capacidad de plantear y diseñar estrategias para solucionar pues, cualquier problema. Recordemos que estos problemas en sí, la idea principal es desarrollar son problemas en contexto, o sea, que tengan una aplicación. Y el objetivo como tal es plantear y resolver problemas que involucren triángulos rectángulos. La agenda que vamos a trabajar en el día de hoy, básicamente es, bueno, en los dos casos, cuando hablamos de triángulos rectángulos, en este caso, pues estamos hablando de cuando se conoce una medida de un lado y un ángulo agudo. El segundo caso es cuando se conocen las medidas de dos lados. Vamos a realizar unos ejemplos y por último una actividad. Bueno, entonces recordemos que pues para esta clase, como todas, vamos a necesitar el libro de Santillana. Ojalá lo tengan ahí a la mano. Si es posible y por cuestiones de tiempo, pues utilizamos un simulador y los elementos de clase para tomar los respectivos apuntes. Que no sobra, claro está. Bueno. Entonces, chicos, para comenzar vamos a hablar del contexto de aprendizaje. Marco, por favor, nos colabora realizando la lectura. Marco. Marco Ramírez. ¿No? Bueno, está bien. Osvaldo, por favor, colabórenos. Ok, en un aeropuerto se transporta el equipaje en carritos especiales. Si Lorena debe ubicar su equipo de fotografía en el espacio restante, como se muestra en la imagen, ¿cuál es la longitud con la que se cuenta Lorena para ubicar el equipo de fotografía? Ok, como en la imagen, pues podemos observar, básicamente estamos hablando es de esta distancia, ¿sí o no? La que observamos acá, miren en pantalla, estamos hablando de esta distancia de acá, la que nos solicita. Entonces, simplemente, como ustedes saben, esto, pues aquí es más que evidente que es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Entonces, aquí, como vamos a observar de una vez el ejemplo, y ahorita vamos a irnos un poco más a lo puntual. Como ustedes observan, el planteamiento que se realiza acá es simplemente a través de la función seno. Recordemos que yo escojo la función trigonométrica dependiendo de la incógnita y el dato que a mí me dan. En este caso, lo primero que yo hago es identificar el ángulo, ¿sí?, que se encuentra acá. Y segundo, ¿cuál es el dato que a mí me dan? El cateto opuesto, ¿sí? Ese me lo dan. ¿Y cuál es en dónde está mi incógnita? Hipotenusa. La hipotenusa. Bueno, lo que falta de la hipotenusa. En la hipotenusa, ¿sí o no? Entonces, tengo que relacionar una función trigonométrica que esté lo que conozco y lo que estoy buscando, o mi incógnita. Y ustedes, pues, sabrán que es seno, ¿sí o no? Seno es la que relaciona esos dos parámetros, que precisamente fue el que determinamos acá. Entonces, simplemente seno de 50 es igual a cateto opuesto, que es 70, sobre hipotenusa, que es 62 más la incógnita, porque la hipotenusa es la distancia de todo eso. La suma de esos datos. Y ya, ¿qué es lo que hacen? Simplemente despejar. En este caso, pasan esto que está acá dividiendo, lo pasan a multiplicar. Como ustedes pueden observar aquí. Luego de pasarlo a multiplicar, ¿ellos qué hacen? Este seno de 50, mejor dicho, esto se intercambió, pasa a dividir. Al intercambiarse, llegan a esta parte. Y al final despejan a X. ¿Qué le faltaba? Quitar este 72 que estaba sumando, lo pasó a restar y terminó. Este es pues un contexto de aprendizaje. Sé que es muy sencillo, sé que básicamente es un profe, repaso. ¿por qué ahí les da 29,4? ¿Cómo así? ¿Que de dónde sale ese número? Sí, o sea, el 29,4 sale de 70 sobre seno de 50. Sale de esto. 70 seno de 50, esto de acá.
Da un Sí. número, ¿sí o no? Ese número que da de esa división le restan 62 y al final les da 29,4. ¿Cómo sería esa operación? ¿Sí? 70 sobre seno de 50. Vea, les voy a ¿Podría mostrar, hacerla? claro que sí, les voy a mostrar en este momento, permítanme un momento, para que vean la operación. Ustedes sabrán que nosotros algunos ángulos es posible determinarlos con calculadora y hay otros que no. Ustedes ahí en este momento pueden observar la calculadora. No, señor. Bueno, entonces permítanme un momento. Listo, ahora sí. Sí, ya. Entonces, Sí. vean, lo que les decía, del resultado que a mí me va a dar de 70 dividido en seno de 50. ¿Sí? En este caso, seno de 50, basado en el método que hemos pues, aplicado hasta el momento, no es posible determinarlo, ¿sí o no? Pero hay otros números que sí. En estos casos, por eso es que damos uso de la calculadora. Entonces, 70 dividido en seno de 50 me da 91,37. Y a ese valor le resto, o sea, lo que me dio, le resto 62. Entonces toca con calculadora, ¿no? Sí, exacto. En este caso, por eso les estoy mostrando con calculadora. En este Ok. caso, seno de 50 no es posible determinarlo con la metodología que les enseñé. Pero no hay lío. Pero eso se podría determinar con una fórmula o algo así, manualmente. Con una fórmula no, porque recordemos que la gráfica del seno son curvas. ¿Sí? Son periódicas, pero son curvas. Y dependiendo del, por ejemplo, seno de 50, seno de 51, seno de 49, por un solo grado cambia, así sea poquito, pero cambia. Entonces, como tal, para ponerme a utilizar una fórmula o algo así, no. La única aproximación sería a través de la gráfica, pero sería un poco, como les explico, un poco tedioso ponerme a hacer eso. Sin embargo, ustedes saben que en los quizzes, evaluaciones, etcétera, ustedes pues yo les acomodo para que puedan utilizar los ángulos con los cuales hemos trabajado sin calculador. Ustedes no se preocupen por eso, ¿vale? Listo, Marco, sí miró cómo era. Aparte de 70 sobre 150 había que restarle 62 para llegar Sí, al... señor. Ok, bueno. Continuamos. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta hasta el momento o todo claro? No, señor, todo está ¿No? claro. Ok, Pues, entonces, siguiendo la agenda, habíamos hablado de que inicialmente vamos a hablar sobre la resolución de un triángulo rectángulo cuando se conoce un lado y un ángulo agudo, ¿sí? Entonces, ese es el primer caso. Estamos hablando de triángulos rectángulos hasta el momento. Un repasito y ya. Entonces, para eso utilizamos las razones trigonométricas. Y estos son los dos casos o los dos ejemplos en los cuales efectivamente se aplica eso. Cuando se conoce la medida de un lado, ¿sí? En este caso sería la medida de un lado y un ángulo agudo, o sea, este de acá, ¿sí? Conozco esos dos parámetros. Cuando conozco esos dos parámetros, ustedes automáticamente pueden utilizar las razones trigonométricas. Aquí, segundo ejemplo, conozco un lado. En este caso, ¿cuál lado conozco? La altura. Entonces, conozco un lado, que es la altura, y conozco un ángulo, en este caso, que es 42. Ese para esta sección del triángulo y para esta sección del otro triángulo al igual. Conozco un lado que es la altura y un ángulo que es agudo. Siempre que ustedes tengan esos dos datos, ustedes automáticamente utilizan razones trigonométricas, que de por sí es el ejemplo anterior. Profe, una pregunta, he hecho una pregunta. Cuénteme. Es que pues, puede poner esa. En la de la imagen de 300 metros, sí. Eh, si digamos, yo tomo cada triángulo, ¿no? Sí. Ese 300 metros sería la hipotenusa o no sería la hipotenusa. No, esa es la altura. Por eso, pero si, bueno, no sería ningún cateto o alguna hipotenusa si solo cogiera el triángulo de 45 grados. Ok, si nosotros tomáramos el triángulo de 45 grados en este caso, usted me está hablando de este de acá, ¿sí o no? Sí, Por sí. ejemplo, en este ejercicio aprovechemos y una vez lo repasamos. Por ejemplo, en este caso, si tomo solo ese triángulo, ¿a mí qué me están preguntando? N.
¿Cuánto vale n? Que es esta distancia. ¿Sí? Entonces, yo les mencionaba que 300 metros es la altura tanto del triángulo del lado izquierdo como del triángulo del lado derecho. Estos 300 metros. Entonces, si a usted le pidieran n, Marco, ya sabemos que como tengo esos dos datos, utilizo razones trigonométricas. ¿Cuál razón trigonométrica utilizaría para hallar n y cuál razón trigonométrica utilizaría para hallar, en este caso, la hipotenusa? Entonces, para hallar n, ¿cuál utilizaría? Claro. N sería un cateto adyacente sobre cateto. Profe, no sería cateto, es que no sé cuál es ese, ¿no sería cateto adyacente sobre cateto opuesto? No sé cuál. Bueno, pueden alzar la mano el que quiera colaborarle en este momento, compañero. Va por ahí. Listo, Ivalú, cuéntenos. La tangente, Exacto, la como tangente. queda opuesto sobre adyacente, el opuesto es el que tenemos y el adyacente es lo que nos falta hallar. Entonces sería Exacto. la tangente, sí. Marco no es que esté mal, solo que Marco hacía referencia a una razón trigonométrica que no recordaba. Él hacía referencia a la inversa de tangente, que es cotangente. ¿Sí o no? Ah, Sino que cotangente, recuerden que yo les comentaba que les recomendaba utilizar seno, coseno y tangente y ya, ¿sí? No es que no sea posible, no, eso es falso. Sí se puede con cotangente, pero es más fácil con tangente. ¿Sí? Entonces, en este caso utilizaría tangente de 45 grados es igual a ¿qué? A cateto opuesto. Pues cateto opuesto, ¿cuál es? Seno de 45. 300 300 metros. sobre Sobre adyacente, que es N. la N. incógnita, n, y ya, lo despejo. ¿Cómo lo despejo? Se intercambia. N es igual a 300 metros sobre tangente de 45. Eso lo determino. Ah, a propósito, por ejemplo, acá lo podríamos hacer sin calculadora. ¿Cuánto vale, Luisa, cuánto vale tangente 45? Ya seno de 45 sobre coseno de 45. Sí, ¿y eso cuánto vale? Pues digamos, ¿Puedo decir? sería 2 sobre raíz de 2, raíz No, de raíz de 2 2 sobre 2. y Sí. 2 sobre raíz de 2 sobre 2. O Raíz sea, de seno 2 sobre 2. sobre 2 1. y el Exacto, otro sería exacto. serían Y esto se va y me da 1. Perfecto. Bien, bien, Valeria, Dana, Luisa. ¿Listo? Entonces aquí sería 1. En este caso, sería 1 y me haría 300 metros. Nadie, absolutamente nadie, pues me alzó la mano para decirme, oiga, profe, pero espere, usted no necesita ponerse a hacer todo esto de acá. Si usted observa, me dio la misma distancia que la altura. ¿Por qué? Porque es 45. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? De aquí en adelante, cuando ustedes se encuentren con un triángulo de 45 grados, y usted ya lee en un cateto, ya sabe el otro. Si yo le digo que es 45 y aquí hay 20, pues fácil, acá también hay 20. ¿Listo? profe, o sea que cuando el ángulo es 45, los catetos son iguales. ¿Sí, no? Exacto, siempre. Pero cuando es Ahí, 45, usted lo acabó de mencionar. ¿Mm? Sin embargo, pues lo listo. acabamos de comprobar. 300 sobre 1, pues es 300, nos dio la altura. ¿Listo? Ahora, aquí en 42 grados, ¿quién me dice, por simple lógica, y me explica el por qué? Claro está. Nosotros sabemos, vamos a utilizar ahora este otro triángulo. ¿Mm? Entonces nosotros sabemos, permítame un momento. Nosotros sabemos que si llega a ser 42 grados, vamos a hablar de este triangulito ahora. Y vamos a hablar de t. Esta distancia de t, por lógica, es mayor, menor o igual que 300. ¿Quién me dice? menor. Alcen la mano. El primero que alce la mano. ¿Ya está? Dos participantes. A ver, miremos quién alzó la mano. Entonces, cuéntenos, Marco. Pues yo creo que sería menor, Listo. porque pues, si usted nos dice que pues, los
O sea, con 42 es menor porque pues es un ángulo más cerrado. Listo. Marco dice que aquí es menor a 300. ¿Mm? Por ejemplo, 280, si me ocurre a mí en este momento. ¿Mm? Más o menos. Profe, ¿Todos están de acuerdo? ¿Quién está? no, yo, Me parece. Dana Sierra, alzó la mano. yo, Profe, pues yo pienso que sí es menor, pero es porque como el ángulo es como más, se va acercando a 180, a cero, pues va a ser menor la altura, ¿no? O sea, por lógica. O sea que T va a ser mayor a 300. No, va a ser menor, va a ser mayor. Mayor, va a ser mayor. Listo. Sofía, cuéntanos, nos iba a hablar. Va a ser pues, mayor. profe, yo digo que es mayor porque pues si están diciendo que la N son 300, igual que la altura, Sí. es porque pues ahí por simple lógica se ve que la distancia de T es mayor que N, entonces pues pienso que será mayor. Listo, chicos. Entonces ya van dos que es mayor. Vamos a comprobarlo, ya les voy a mostrar. ¿Por qué les hago esta pregunta? Nosotros podemos calcularlo ya, pero ustedes saben que una opción múltiple, si uno se pone a analizar antes de hacer operaciones, uno puede, por simple descarte, determinar la respuesta. ¿Mm? Por eso es que le hago la pregunta. Entonces vamos a hacer el análisis, el procedimiento normal y luego vamos a referirnos a un círculo y les voy a explicar cómo uno puede saber si es mayor o menor. ¿Mm? Entonces, aquí en este caso, Sofía, cuéntenos, ¿qué razón trigonométrica utilizaría para También determinar T? tangente de 42, ¿no? Exacto, entonces tangente de 42 grados es igual a cateto opuesto, que es 300 metros, 300 sobre sobre T, T. ¿sí o no? Ujú. Y se intercambian. Alguien que por favor nos colabore realizando este cálculo, 300 metros dividido en Sobre 40. de 42. ¿Cuánto nos da aproximadamente esa distancia? Alguien que nos colabore. Yo, sí. Sí. 333,18. Listo. 333,18 metros. ¿Mm? Entonces podemos observar en este caso que efectivamente dio mayor. ¿Mm? Vamos a ver. Bueno, chicos, entonces recordemos también que en esta clase nosotros tenemos una actividad. La actividad yo se las voy a enviar por el chat y ustedes deben pues subirla a través de una actividad que está abierta en Santillana, para que recuerden. Es muy importante que al finalizar la clase ustedes deben enviar eso a través de Santillana. Es la actividad de la clase como tal. Y pues recordar el ID por cualquier inquietud que tengan, ¿vale? Pueden escribirme, dejar un mensaje también a través de Fidi. Pues me parece que es un mejor medio, un mejor canal. ¿Listo? Muchas gracias, chicos.